Cuando regresé del hospital, mi casa ya tenía un nuevo dueño, la calle seguía igual, los árboles aún proyectaban sombras sobre la acera, pero algo no andaba bien. Las cortinas, el número en la pared, incluso el olor de la puerta habían cambiado. Era como si hubiera despertado en una copia distorsionada de mi propia vida. Durante meses, mi cuerpo luchó por sanar, y yo creía que mi hijo se encargaba de todo. Decía que estaba arreglando las cosas, que no tenía que preocuparme, que lo importante era mi salud. Le creí. Siempre le creí. El amor de una madre es como una casa sin cerraduras. Abrimos la puerta aunque haya ruido al otro lado. Pero el ruido creció. Primero, fue su silencio. Las visitas esporádicas, los mensajes fríos, las miradas fugaces cuando venía a verme. Luego llegaron las pequeñas mentiras, sutiles, como grietas invisibles en una pared. Sentía el peligro, pero lo negaba. La negación es el instinto de quienes aman. Hasta que el amor, un día, me dejó sin nada que hacer. Al salir del hospital, el taxista me preguntó si estaba segura de la dirección. Me reí, sin entender. Y al bajar del taxi, lo comprendí. La puerta que había abierto durante 20 años se cerraba ante mí. Sonó el timbre, pero abrió un hombre desconocido. Señora, creo que se ha cometido un error, dijo, y esas palabras me hundieron como una piedra en el alma. Los recuerdos empezaron a desfilar ante mis ojos. La primera Navidad en esa habitación, los retratos que tomé en el balcón, el olor del pan de maíz que mi nieto decía que era el mejor del mundo. Todo seguía ahí, solo que sin mí. Traté de comprender. ¿Acaso mi hijo pensaba que no volvería? ¿Que el hospital sería mi última morada? ¿O simplemente vio una oportunidad en mi silencio? Hay traiciones que no nacen de la ira, sino de la fría y calculada indiferencia de quienes confunden el amor con la debilidad. Dicen que la confianza es como la porcelana, hermosa, delicada, pero una vez rota, jamás vuelve a ser la misma. Y en ese instante, frente a mi casa, sentí el chasquido, el sonido seco de algo que se rompía para siempre. Pero lo que él ignoraba, lo que nadie sabía, era que había un detalle, un pequeño hilo de verdad olvidado entre las mentiras, algo que dejó escapar y que acabaría cambiándolo todo. Me quedé allí, frente a la puerta, con la mano temblando sobre el intercomunicador. Y pensé, ¿cómo se reconstruye un hogar cuando el enemigo lo mancha con tu sangre? ¿Cómo se perdona a quien lucra con tu dolor? La brisa de la tarde susurraba entre las hojas del mango en el patio, y cada hoja parecía llamarme. Toda mi vida luché por construir esos muros. Y ahora, frente a ellos, comprendí que la pérdida era mayor que ladrillos y techo. Era la destrucción de algo sagrado. Pero el destino tiene un humor sutil. A veces, en la ruina es cuando nos ofrece la oportunidad de un cambio radical. Y, sin saberlo, mi hijo había dejado una puerta abierta, una que ni siquiera él podría cerrar. El hombre de la puerta me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Esa casa se vendió hace 2 meses, dijo, como si se disculpara por una tragedia que no había provocado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 2 meses. Exactamente el tiempo que pasé hospitalizada, entre máquinas, creyendo que la vida me esperaba afuera. 2 palabras resonaron en mi cabeza. La vendió. Mi hijo, el mismo al que tuve en brazos, el mismo por el que lloré cuando se casó, el mismo al que juré amar incluso en sus errores, había vendido mi casa. Mi única seguridad. Y lo que más dolió no fue la pérdida de las paredes, sino la pérdida de la confianza. Porque cuando la traición viene de alguien que te debe lealtad, el golpe atraviesa el alma como cristal. Recuerdo el viento que agitaba las cortinas del hospital, las promesas que me hizo por teléfono. Todo irá bien, mamá. Su voz sonaba dulce, ensayada. Y yo, ingenuamente, le creí. Vi el futuro a través de sus palabras, como quien mira una vieja fotografía y desea revivir lo que ya pasó. Ahora, al ver esa casa, me doy cuenta de que cada una de esas promesas fue solo el sonido de una puerta cerrándose. Me quedé en la acera, observando la fachada que una vez pinté con mis propias manos. El mismo color beige, la misma verja de hierro, el mismo jardín. Pero todo parecía muerto, como un recuerdo embalsamado. El nuevo vecino intentó ser amable y me ofreció un vaso de agua, pero el sabor de la verja aún persistía en mi boca. Le di las gracias y rechacé el agua. No tenía sed que el agua pudiera calmar.
Deambulé sin rumbo por la calle, y cada vecino que me veía apartaba la mirada. Algunos fingían no darse cuenta, otros se estremecían de vergüenza ajena. Sabía lo que pensaban. Pobrecita. Esa palabra pesa más que cualquier piedra. Pero tras los susurros había algo que nadie veía. Una chispa de fuego que se encendía en mi interior. Un fuego silencioso, lento, pero implacable. Esa noche dormí en casa de una amiga de la infancia. El colchón era fino, la habitación pequeña, pero el silencio me arrulló hasta dormirme. Entre pensamientos, empecé a recordar todo lo que era mío: documentos, fotos, recibos, las viejas llaves de casa que aún guardaba en mi bolso. Cada detalle parecía llamarme, como si algo en su interior aún me perteneciera. Al día siguiente, fui al registro de la propiedad. Las paredes blancas y el olor a papel viejo me recordaron los días en que firmé la escritura original. Todavía podía ver el rostro de mi esposo a mi lado, orgulloso, diciendo: «Esta casa es nuestro legado». Y fue allí, frente a una empleada cansada y una computadora vieja, donde pedí una copia de los registros. Solo quería entender, saber qué quedaba de lo que yo había construido. La espera por la respuesta se me hizo eterna. Mientras tanto, observaba cómo el sol entraba a raudales por las ventanas del registro civil, dibujando líneas de luz en el suelo. Pensé en cuántas veces había apagado mi propia luz para que mi hijo pudiera brillar. En cuántos sueños había sacrificado para que él pudiera tener los suyos. Y ahora, me dejaba en la oscuridad. El empleado me llamó, y al leer el papel, noté algo. Un pequeño detalle, casi insignificante, pero que nadie había notado antes. Aún no sabía qué significaba, pero sentí un escalofrío, una premonición. Por eso tanta gente decide quedarse aquí, tras cada revelación. Porque a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de un ajuste de cuentas que el destino ha estado planeando en silencio. Salí de allí con el documento en la mano. El viento de la calle levantaba polvo, pero sentía como el aire puro entraba en mis pulmones. Con cada paso, el dolor empezó a ceder ante la claridad. Y aún sin comprenderlo todo, lo supe. Lo que mi hijo había olvidado sería su perdición y mi liberación. El papel temblaba entre mis manos. Las letras parecían danzar bajo la luz amarillenta de la notaría, y por un instante pensé que era el miedo jugándome una mala pasada. Pero no. Todo estaba ahí, claro, frío e impreso. La escritura seguía a mi nombre. La venta se había realizado con una firma falsificada, la mía. Un trazo torcido, tembloroso, mal hecho. Ni siquiera se había molestado en imitarla correctamente. Me hirió como una puñalada. Sentí el frío del suelo bajo mis pies y el ruido de los ventiladores de techo girando. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, salvo por el latido de mi corazón, que resonaba con fuerza en mi pecho. Y en medio del shock, llegó la peor de las sensaciones, una calma decepción. De esas que no gritan, que no rompen nada, sino que se instalan silenciosa y permanentemente. No lloré. No podía. Las lágrimas ya no cabían en mi rostro. Estaban atrapadas en algún lugar más profundo. Salí del registro civil sin saber a dónde ir. Afuera soplaba un viento cálido y seco que hacía que las páginas de un periódico revolotearan en el suelo. Los titulares hablaban de crímenes, traiciones, desastres, y me di cuenta de que ahora yo también formaba parte de esa categoría. Una tragedia familiar sin público, pero con todos los ingredientes para la ruina. Caminé hasta la plaza donde solía llevar a mi hijo cuando era pequeño. Me senté en el mismo banco, bajo el mismo árbol. El sonido de los niños jugando a lo lejos me partió el corazón. Lo recordé, aún un niño, con las rodillas raspadas y una amplia sonrisa, corriendo hacia mí. ¿Me viste, mamá? Lo hice, gritó orgulloso, por haber trepado al juego más alto del parque. Y ahora, años después, ese mismo hijo me había empujado desde lo alto sin mirar atrás. Al atardecer, la luz anaranjada lo tiñó todo de un dorado engañoso, demasiado bello para un día tan amargo. Volví a tomar el documento y lo observé en el crepúsculo. Era como si cada línea contara una historia de negligencia e irrespeto. La firma falsificada era un símbolo de en qué se había convertido: un hombre sin raíces, dispuesto a renunciar a sus orígenes a cambio de dinero fácil. Pero, en medio del dolor, algo cambió dentro de mí. Fue sutil, casi imperceptible, pero real.
como una brasa oculta bajo las cenizas. Empecé a pensar de otra manera, a comprender que esa traición podía ser el comienzo de algo, no para él, sino para mí. Pasé mi vida creyendo que proteger era amar, que ceder era prueba de bondad. Pero ese día comprendí que quizás amar también significaba defenderse. Fui a la terminal de autobuses y compré un billete de ida a la ciudad vecina. Solo llevé mi bolso y mi identificación. El conductor me miró por el retrovisor y me preguntó si estaba bien. «Todavía no», respondí, y él asintió, como si comprendiera que ciertas respuestas requieren tiempo. Durante el viaje, cayó la noche y las luces de la carretera parpadeaban como fantasmas. Dentro del autobús, el sonido del motor era constante, casi hipnótico. Cerré los ojos e imaginé la cara de mi hijo cuando descubriera lo que había hecho. Creía que todo estaba perdido para mí, pero el detalle que había olvidado, ese trozo de papel, era ahora mi escudo. Y más que eso, era el mapa de mi silenciosa venganza. Mientras el autobús avanzaba, sentí la primera bocanada de libertad en años. Y, por primera vez desde el hospital, me dormí en paz. Porque ahora sabía que el destino me había devuelto algo más valioso que mi hogar. La oportunidad de elegir el final de mi propia historia. Lo que haría con ella aún estaba por verse, pero una cosa era segura, la mujer que bajó en esa parada ya no era la misma que había estado hospitalizada. La ciudad donde me bajé parecía más pequeña de lo que recordaba. Las calles eran estrechas, el aire olía a pan recién horneado y humo de leña. Había algo acogedor en ese caos tranquilo, como si cada esquina me invitara a empezar de nuevo, aunque aún cargaba con los restos de lo que había dejado atrás. Caminé despacio, sintiendo el peso del papel dentro de mi bolso, el mismo papel que ahora parecía palpitar, como si tuviera vida propia. La escritura a mi nombre no era solo un documento. Era el hilo invisible que conectaba todo lo que había sido, todo lo que había perdido y todo lo que aún estaba por llegar a ser. Encontré una pequeña habitación en alquiler en la parte trasera de una vieja pensión. La dueña era una mujer de mirada amable, acostumbrada a escuchar las historias de quienes llegaban heridos y querían rehacer sus vidas. No pidió mucho, solo me ofreció una cama limpia, un plato de sopa y silencio. Y fue allí, en ese silencio, donde me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me había escuchado a mí misma. Esa noche, la lluvia comenzó a caer lentamente. Las gotas golpeaban el techo de hojalata, creando un ritmo casi hipnótico. Me senté en el borde de la cama, observando el reflejo de las farolas danzando en la pared. Recordaba cada detalle de la casa que mi hijo había vendido, las ventanas de madera, el crujido de las tablas del suelo cerca de la cocina, el olor a jabón y café recién hecho. Ese recuerdo me dolía y me reconfortaba a la vez. Era dolor y hogar, pérdida y memoria. Durante días, me debatí entre el impulso de actuar y el deseo de simplemente olvidar. Pero olvidar no es libertad, es anestesia. Y no quería anestesiarme. Quería comprender. Quería saber qué llevó a mi hijo tan lejos, que se rompió dentro de él, que provocó que me rompiera a mí. Cuando el amor se pudre, el olor persiste. Y el mío, incluso herido, aún respiraba. Fue entonces cuando empecé a visitar el registro de la propiedad de la ciudad vecina, buscando más detalles sobre la venta. Cada registro, cada firma, cada documento confirmaba lo mismo, lo había falsificado todo. Pero lo que me llamó la atención fue una cláusula que había pasado desapercibida incluso para sus abogados. Algo sobre anulación automática en caso de fraude probado. El corazón me latía a 1000 por hora. Legalmente, la casa seguía siendo mía. Y, si quería, podía recuperar no solo las llaves, sino también la verdad. En ese momento comprendí que el destino no me estaba quitando nada, sino que me estaba poniendo a prueba. Y es entonces cuando muchos sienten el impulso de apoyar este camino, dejando una señal silenciosa de que el mensaje les ha conmovido. Porque hay algo profundamente humano en ver a alguien resurgir de las cenizas con serenidad, sin alzar la voz, solo con la firmeza de quien ya ha llorado bastante. Podría haber buscado venganza inmediata. Podría haber expuesto a mi hijo ante todos, haberlo convertido en un ejemplo público de ingratitud. Pero la ira, cuando se usa mal, solo nos ata a lo que nos hirió. Necesitaba algo superior, un fin que no fuera la destrucción, sino la justicia. Comencé a observarlo desde lejos. Descubrí que vivía endeudado, que había gastado el dinero en apuestas,
intentando multiplicar lo robado. Era extraño. Una parte de mí aún quería salvarlo, como si la maternidad no supiera renunciar. Pero otra parte, la que por fin había aprendido a protegerse, sabía que era hora de dejarlo afrontar las consecuencias de sus actos. La lluvia cesó. El sonido de las gotas fue reemplazado por el canto de los grillos, y el amanecer olía a tierra mojada. Cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Una esperanza silenciosa, madura, casi serena, como si el universo susurrara que la justicia llegaría, y que, cuando llegara, sería irrefutable. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba dispuesto a esperar, porque el tiempo, a diferencia de las personas, nunca olvida lo que es justo. En los días siguientes, empecé a sentir que el tiempo jugaba a mi favor. Era como si cada amanecer trajera una nueva pieza del rompecabezas, y solo necesitara paciencia para que todo encajara. El silencio de la pensión, antes opresivo, ahora me parecía un refugio. El sonido de los pasos en el pasillo, el crujido de las viejas puertas, el aroma del café negro que preparaba la casera antes del amanecer, todo cobró sentido. Había una extraña paz en la soledad, una calma que jamás había conocido cuando vivía rodeada de gente que solo sabía exigir. Una mañana, decidí visitar el antiguo barrio donde solía estar mi casa. Necesitaba ver con mis propios ojos qué quedaba aún de mí allí. El camino era el mismo, pero todo parecía más pequeño. Los árboles que antes cubrían la acera ahora estaban podados, las fachadas de las casas pintadas de distintos tonos y las voces de los vecinos sonaban lejanas, como ecos de una vida que ya no me pertenecía. Al detenerme frente a la puerta, el mismo escalofrío me recorrió la espalda. Pero esta vez, no había tristeza, había observación. Miré aquel lugar como quien lee un libro antiguo, con respeto, pero sin apego. El nuevo propietario apareció en el porche. Me reconoció. Dijo que había oído hablar del lío con la venta y que lo lamentaba mucho. Su tono era sincero. Explicó que tenía problemas con la documentación, que el banco había bloqueado parte de la compra por sospechas de fraude. Aquella cláusula que había descubierto en la notaría ahora estaba dando sus frutos. El destino, en silencio, comenzaba a actuar. Y por primera vez, percibí el poder del tiempo. No tiene prisa, pero es implacable. La conversación con ese hombre me brindó algo inesperado: compasión. Él también había sido víctima del mismo engaño. No luchaba contra él, sino contra en lo que se había convertido mi hijo. Mientras lo escuchaba hablar del dinero perdido, los abogados y las idas y venidas al juzgado, comprendí que todos pagaban un precio por una mentira. Algunos con su dinero, otros con su conciencia. Y mi hijo, con su propia alma. Regresé a la pensión al atardecer. El cielo estaba anaranjado y la luz se filtraba por las rendijas de la ventana como oro fundido. Me senté a la mesa y volví a tomar el documento. Las letras ya estaban desgastadas por los bordes de tanto uso. Era extraño pensar que un simple trozo de papel pudiera contener tanta historia. Lo observé durante minutos, en silencio, hasta que algo me llamó la atención. Una anotación a bolígrafo, casi borrada, de mi marido. Una fecha, un número y un nombre: su abogado. Se me aceleró el corazón. El mismo hombre que había gestionado la compra de la casa décadas atrás seguía viviendo en la ciudad. Era como si el pasado me tendiera la mano de nuevo, invitándome a otra verdad. Guardé el papel en mi bolso y decidí buscarlo al día siguiente. Llegó la noche fría. El sonido de la lluvia regresó, rítmico, como en las primeras noches que me refugié allí. Pero ahora el sonido era distinto. Ya no traía recuerdos de pérdida, sino de preparación. Era el sonido de algo que se purificaba, de una historia que se desvanecía antes de volver a empezar. Mientras observaba las gotas de lluvia resbalar por la ventana, sentí una mezcla de temor y esperanza. Temor a lo que aún pudiera descubrir, esperanza de por fin cerrar un ciclo que me había arrebatado tanto. Con cada trueno lejano, parecía que el universo susurraba lo que ya sabía: la justicia no se anuncia con estruendo, se acerca en silencio. Y cuando llega, trae consigo el peso exacto de lo que fue arrebatado. Me dormí con esa certeza, aferrada al documento como quien guarda una vieja promesa. Y aunque desconocía lo que me depararía el día siguiente, algo crecía en mi interior. Una valentía serena, casi invisible, pero real.
La sensación de que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo, de una forma que ni siquiera podía imaginar. El amanecer trajo un frío suave, de esos que despiertan la piel y aclaran el alma. Me levanté antes del bullicio de la cocina de la pensión, me senté en el borde de la cama y permanecí un rato con los pies en el suelo frío, respirando despacio. La pluma descolorida en la esquina del documento parecía un viejo faro, y seguí esa luz. Bebí un café amargo, me puse el abrigo que heredé de mi madre y salí a encontrarme con el abogado del pasado, con la sensación de caminar dentro de una fotografía que había decidido cobrar vida de nuevo. La oficina estaba en una casa de una sola planta, con paredes color crema, ventanas altas y olor a papel guardado y madera encerada. El reloj de péndulo marcaba las horas con una mezcla de prisa y calma. Me reconoció por el apellido de mi marido, se ajustó las gafas y me invitó a sentarme. Tenía manos firmes, las de alguien que había presenciado muchas caídas y algunos nuevos comienzos. Le conté la historia brevemente. Me escuchó sin interrumpir, como quien recoge fragmentos de madera con un paño grueso para no cortarse. Luego, sacó una vieja carpeta, amarillenta en las esquinas, y extrajo mucho más que papeles. Extrajo toda una vida organizada en sellos, firmas notariales, recibos y notas manuscritas. Allí no solo estaba la escritura, sino también la prueba de algo que desconocía. Mi esposo, muchos años atrás, había registrado una adenda. No se trataba de dinero, sino de protección. Una cláusula que impedía cualquier venta sin mi presencia física y una contraseña nuestra, una simple palabra, sellada en la notaría como un sello de verificación. Nadie lo sabía, excepto nosotros dos y el propio abogado. La leí y sentí como mi corazón latía como antes, cuando la esperanza aún llenaba mi pecho por completo. Mi hijo había olvidado el detalle más humano de todos. Los padres que se aman suelen protegerse mutuamente del futuro. Salí de la oficina con el papel doblado en el bolso, como si llevara un talismán. La calle parecía distinta. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y la brisa cálida traía consigo el olor a pan y gasolina. Crucé la plaza despacio, observando a los niños en el columpio, a una mujer regando las plantas en una maceta rota, a un hombre empujando una carretilla llena de fruta fresca. La vida seguía su curso, y ese seguir su curso dolía y sanaba a partes iguales. Ganancia y pérdida, lado a lado, caminando conmigo. De regreso, compré una libreta nueva. Decidí anotar nombres, fechas, gestos, no por una venganza mezquina, sino para no olvidar lo que me había traído hasta aquí. En casa, pasé la tarde copiando la información del proceso, los números de registro, los datos de contacto del nuevo comprador, las visitas al banco. También anoté lo que no encajaba en el protocolo, el olor de la habitación de la pensión después de la lluvia, la textura del paño de cocina que usé para secar la taza, el sonido de la puerta del vecino a las 6 de la tarde. Todo esto era mi fortaleza invisible, un mapa emocional que me recordaba que, incluso en ruinas, aún quedaba tierra firme donde apoyarme. La noche cayó pesada y azul. Encendí la lámpara de noche y la luz amarilla proyectó sombras tranquilas en la pared. Pensé en mi hijo como dos personas distintas. El niño de rodillas raspadas que me llamaba en el parque y el hombre de mirada dura que forjó mi nombre. Una parte de mí aún buscaba al primero dentro del segundo, como quien busca fuego entre cenizas frías. Otra parte ya sabía que es necesario aceptar la ausencia para volver a respirar. La maternidad es un reino de fronteras cambiantes. A veces el amor grita y abraza, a veces cierra la puerta para proteger el hogar interior. Allí permanecí, sin poder dormir. Escuchaba los ruidos de la pensión, la radio sonando suavemente, pasos en el pasillo, el crujido del techo al enfriarse, y pensaba en los matices ocultos de la palabra justicia. Hay una justicia que llega con toga, con sellos, publicada en el boletín oficial, y hay otra que llega en silencio, cuando empezamos a tratarnos con el respeto que nos fue negado. Una no reemplaza a la otra, caminan juntas. Luz y sombra, una vez más, compartiendo el mismo rostro. De madrugada, el teléfono vibró. Era un mensaje del número desconocido del comprador. Tenemos que hablar. Encontré algo en el contrato que quizá quieras ver. Sentí una fina y precisa corriente de aire recorrer la habitación. Respondí que sí con unas pocas palabras y apagué la pantalla. Me quedé mirando la oscuridad un rato, observando cómo el cuerpo aprende a esperar.
El miedo no había desaparecido. Caminaba junto a la esperanza, poniendo a prueba mis pasos. Y, curiosamente, ya no me sentía al borde del abismo. Estaba sobre un puente, oscuro, largo, lo suficientemente firme como para sostenerme. Pensé en el día siguiente, y en él se desplegaban todas las posibilidades. El banco, el juzgado, la mesa del comprador con los contratos abiertos, el despacho del abogado, la verja de mi vieja casa crujiendo de nuevo, tal vez, bajo mis manos. En cada imagen, había un suspiro contenido, la promesa de una llave que aún no había girado. Es curioso cómo la vida se centra por completo en un instante que nunca llega, y sin embargo nos moldea incluso antes de existir. Cerré los ojos. Sentí que mi corazón latía con menos ímpetu y, en silencio, agradecí a la mujer que había cruzado el hospital, la verja cerrada, el registro civil, la plaza y la lluvia. Seguía siendo yo, solo que más profunda. Me dormí con el bolso sobre la silla, el documento doblado como un pájaro dormido. Y, en medio del sueño, oí de nuevo el péndulo del reloj del abogado, marcando el tiempo como una advertencia. Ya falta poco. Despertaré cuando sea necesario. Y, cuando despierte, la casa que me arrebataron tendrá otra puerta. Quizá la misma de siempre, quizá una que aún desconozco, pero, en cualquier caso, habrá una entrada. Y el resto, por mucho que duela, espera un nombre. A la mañana siguiente amaneció más radiante de lo que esperaba, pero esa luminosidad conllevaba una sensación de agobio. Desperté con el corazón latiendo despacio, como si mi cuerpo supiera antes que yo que ese día traería algo. El comprador me esperaba en el mismo café de la esquina, junto al juzgado. Cuando llegué, ya estaba allí, con los papeles sobre la mesa y la mirada tensa de quien guarda un secreto que no sabe cómo revelar. Pedí un café solo y esperé en silencio. Respiró hondo antes de empezar a hablar. Dijo que, al revisar el contrato con el banco, encontró una inconsistencia. El abogado de mi hijo había usado un documento antiguo, un modelo inválido, que incluía una cláusula de responsabilidad solidaria. En otras palabras, toda la deuda generada por la venta, intereses, impuestos, comisiones, recaía ahora también sobre quien firmara como representante legal del propietario. Y ese nombre, por supuesto, era el de mi hijo. Su rostro, atrapado allí por su propio error. Sentí temblar todo mi cuerpo. No era venganza, era justicia desplegándose con paciencia. El destino tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. No necesita prisa, solo precisión. Mientras me explicaba los detalles, observé a la gente caminar afuera, los autos pasar, el sol reflejándose en los escaparates. El mundo seguía girando, y allí, entre un sorbo de café y una firma perdida en el tiempo, la trama de mi vida comenzó a cambiar de rumbo. El comprador quería proponer un acuerdo, una forma de resolverlo todo sin pelear. Dijo que ya no confiaba en los abogados de mi hijo y que estaba dispuesto a ayudarme a recuperar lo que me pertenecía. Lo escuché con calma. No había prisa. He aprendido que la prisa es la hermana menor de la pérdida. Me entregó un sobre marrón y me pidió que lo leyera en casa. Dentro había copias de correos electrónicos, recibos y una grabación. Pruebas. El hilo que faltaba para reconstruir nuestro destino. Regresé a la pensión con el sobre apretado contra el pecho. Cada paso se sentía como un ensayo para algo más grande. La gente pasaba apresurada, pero yo estaba en otra onda. El viento traía el olor a pan recién horneado, a gasolina, a vida cotidiana. Y era precisamente esa normalidad la que dolía. ¿Cómo puede el mundo seguir girando mientras intentamos reconstruir lo que queda? En casa, me senté al borde de la cama y abrí el sobre. La grabación era de una reunión entre mi hijo y el abogado. Oí las voces bajas, casi susurradas, hablando de resolver esto rápido antes de que vuelva, de que nadie se dará cuenta, de que solo son papeles. Cada frase fue un golpe, pero ya no dolía tanto. Ahora, solo era una confirmación. La verdad tiene ese poder. Cuando llega, no duele, te libera. Detuve la grabación antes de que terminara. No necesitaba escucharlo todo. Hay un punto en que el corazón entiende más que los oídos. Cerré los ojos e imaginé a mi hijo allí, hablando de mí como si fuera un obstáculo y no la mujer que lo trajo al mundo. Por un instante, sentí lástima. Luego, solo distancia.
Es extraño darse cuenta de que el amor también sabe retirarse cuando ya no es reconocido. Esa noche no pude dormir. Los sonidos de la ciudad me recordaban que el tiempo no se detiene para nadie, y tal vez eso fuera bueno. Anoté todo lo que recordaba en mi cuaderno nuevo: fechas, nombres, emociones, incluso el olor a café durante nuestra conversación. No quería que nada se perdiera, porque todo dolor olvidado regresa disfrazado. Miré al techo y pensé en cuántas mujeres ya han vivido lo mismo: confiar, ser traicionadas, reconstruir sus vidas. Y me pregunté cuántas de ellas tuvieron la oportunidad de ver el destino sonreírles. Quizás pocas, quizás ninguna. Así que, si esta historia te recuerda algo que el mundo intentó arrebatarte, dilo. Deja huella. A veces, compartir es la forma más silenciosa de liberarse. Cuando el reloj marcó la medianoche, cerré mi cuaderno y apagué la luz. Solo me quedó el eco de la grabación. No había ira, ni prisa, solo una serena tensión en el aire. La certeza de que la vida aún tenía algo que ofrecerme, y que ese retorno estaba más cerca de lo que jamás había estado de comprender. A la mañana siguiente, el mundo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Había algo distinto en el ambiente, una tensión leve, casi imperceptible, como cuando el viento anuncia una tormenta que aún no ha llegado. Sabía lo que tenía entre manos: las pruebas, los documentos, la grabación, todo. Pero junto con ello venía el peso de lo que tendría que hacer con ello. La verdad es un arma de doble filo: libera, pero hiere. Y tenía que decidir cuánto estaba dispuesta a sacrificar. El sobre seguía abierto sobre la mesa. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el papel con una luz casi cruel. Leí y releí las mismas palabras hasta que empezaron a perder su significado. Mi hijo había mentido. Y no solo había mentido, sino que lo había planeado. No había sido un error impulsivo, sino una decisión fría y calculada. Y eso dolía más que cualquier pérdida material. Porque la traición, cuando es premeditada, transforma el amor en ruina. Salí a caminar. La calle estaba llena de vida, repleta de sonidos y olores familiares. El ruido lejano de los coches, los pregones de los vendedores del mercado, la risa de un niño que se escapaba entre los puestos. Caminé despacio, intentando reintegrarme a la vida. Cada paso era un intento de respirar de nuevo, de comprender cómo seguir adelante después de descubrir que la peor herida provenía de tu propio hogar. En medio de la plaza, me senté en el mismo banco donde solía esperar a mi esposo hace muchos años. El mismo banco de madera, ahora desgastado por el tiempo. Su recuerdo me llegó como un susurro, su voz tranquila, la forma en que ponía sus manos sobre las mías y decía que todo tiene su momento para revelarse. Creía en la justicia de las cosas sencillas: la lluvia que siempre regresa, la flor que vuelve a florecer, el sol que insiste en salir incluso después de la noche más oscura. Y yo, en ese momento, me aferré a eso. Cogí el teléfono y llamé al abogado que me había ayudado antes. Su voz, ronca y paciente, me devolvió a la realidad. Le conté todo. Me escuchó en silencio, haciéndome preguntas cortas y directas. Cuando terminé, simplemente dijo: la verdad está de tu lado, pero tienes que decidir si quieres ganar o si quieres sanar. Me quedé sin palabras, porque tenía razón. A veces, la victoria viene acompañada del sabor amargo de lo irrecuperable. Regresé a casa con la cabeza llena de voces. La voz de la justicia, la voz del amor, la voz del resentimiento. Todas se mezclaban. En la habitación, el tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo, y el olor a lluvia empezó a filtrarse por la ventana. Me senté frente al espejo y contemplé mi reflejo. Las arrugas alrededor de mis ojos, las canas, la piel cansada. Todo me contaba una historia que el mundo fingía ignorar. Y pensé en cuántas veces me habían dicho que fuera comprensiva, buena, que perdonara. Pero nadie me preguntó qué sucede cuando la bondad se convierte en prisión. Pasé los dedos por el marco del espejo y me di cuenta de que ya no temblaban. Había fuerza en el silencio. Una fuerza que nunca antes había sabido nombrar. Empecé a escribir una carta, no al juez, ni a los abogados, sino a mi hijo. Línea tras línea, le conté lo que había hecho, lo que había destruido y lo que quedaba de mí. Las palabras brotaban despacio, con firmeza, cargadas de todo lo que nunca se había dicho. Cuando terminé, doblé el papel y lo metí en el sobre.
No sabía si la entregaría. Quizás no era para él. Quizás era solo para mí. El cielo se oscureció de repente. Las primeras gotas cayeron en el balcón y el sonido de la lluvia pareció susurrar mi nombre. Cerré las cortinas, me senté en el sillón y me quedé allí, escuchando el ritmo del agua al golpear el tejado. Había algo purificador en ese sonido, como si el mundo lavara mi dolor. Pensé en todo lo que estaba por venir: la sala del tribunal, las miradas, las verdades al descubierto, los silencios que gritarían más fuerte que cualquier palabra. La noche cayó lentamente, sin prisa, como si supiera que aún necesitaba tiempo. Y comprendí que el destino me estaba preparando, no para destruir lo que quedaba, sino para reconstruir mi ser. Aún no era momento de actuar. Era momento de observar, de dejar que el tiempo cumpliera su función de siempre, revelar, con calma y precisión, lo que cada uno merece en verdad. La lluvia continuaba, firme y constante. Y, en su ritmo, había una promesa silenciosa. Algo me decía que la mañana siguiente traería no solo respuestas, sino también su precio. Y, por primera vez, no temí el costo. Apenas había amanecido cuando el sonido de la lluvia fue reemplazado por un denso silencio, ese silencio que precede a lo inevitable. Me levanté antes de que el sol siquiera rozara las cortinas, me puse el mismo abrigo gastado y guardé el sobre mi bolso. No sabía si el día me traería consuelo o más dolor, pero sabía que necesitaba mirar a los ojos lo que quedaba de la verdad. El aire era frío y el suelo mojado reflejaba los primeros tonos dorados de la mañana. Cada paso era un corte preciso, como si el tiempo me pusiera a prueba para ver si aún tenía el valor de seguir adelante. Al llegar al juzgado, las paredes parecían más altas que nunca. Los pasillos olían a papel viejo y desinfectante, y las voces resonaban como plegarias sin fe. El abogado me esperaba en la entrada, con la mirada de quien ya sabe que el destino está a punto de cambiar. Caminamos juntos hasta la sala. Dentro, el aire era denso, y el reloj marcaba las horas con la lentitud de un corazón cansado. Mi hijo llegó unos minutos después. Estaba abatido, pero aún intentaba mantener la arrogancia de quien cree controlar la situación. Nuestras miradas se cruzaron un instante y, por primera vez, no vi al niño que había criado. Solo vi a un hombre perdido en su propio reflejo, intentando ocultar su miedo tras su arrogancia. Fue entonces cuando lo comprendí: su castigo ya había comenzado, y no necesitaba decir ni una palabra para que lo supiera. Mientras el juez hablaba, vi temblar las manos de mi hijo sobre la mesa. Los papeles que tenía delante eran los mismos que lo condenaban, y la voz del abogado sonaba lejana, como una marea que se retira débilmente. El comprador lo confirmó todo. Mostró la grabación, los mensajes, los recibos. Cada frase era como una cuchilla que cortaba la fina tela de mentiras. Y con cada palabra, su máscara se resbalaba un poco más. Hubo un momento de silencio. Un silencio tan profundo que no necesita palabras para ser escuchado. El juez me miró, luego se miró a sí mismo, y anunció la sentencia. La venta era nula y la propiedad volvería a su nombre original, el mío. El eco de sus palabras resonó en mi interior como un trueno contenido. No era una victoria, era el equilibrio. La balanza volvía lentamente a su centro. Salí del juzgado con el documento en la mano, el mismo que una vez me lo habían arrebatado todo. Afuera, el sol ya se abría paso entre las nubes y la ciudad parecía respirar conmigo. Caminé despacio. El viento me rozó la cara y por un instante pensé en llorar. Pero las lágrimas no brotaron. Sentía una nueva serenidad, como si algo dentro de mí por fin hubiera regresado a su lugar. Pasé frente a la casa que una vez fue mía. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. El jardín era distinto, pero los rosales seguían firmes en la esquina del muro, obstinados, floreciendo entre las grietas. Toqué los pétalos húmedos y sentí el aroma del pasado mezclado con el presente. El dolor no había desaparecido, solo se había transformado en un recuerdo. Fue entonces cuando comprendí que mi venganza nunca tuvo que ver con la casa, el dinero ni la justicia de los hombres. Se trataba de recuperar algo mucho más profundo: el derecho a existir sin pedir permiso. El derecho a mirar atrás sin inclinar la cabeza. Reanudé la marcha, y con cada paso el suelo parecía más firme. El mundo, por fin, recuperó el equilibrio. Entre la luz y la sombra, la ganancia y la pérdida, el amor y la ausencia.
No hubo un final feliz, pero sí algo mejor, la verdad. Y eso, por sí solo, bastaba. Quizás por eso, al escuchar historias como la mía, tanta gente siente la necesidad de dejar su huella, una palabra, un comentario, un gesto de empatía. Porque, en el fondo, todos llevamos con nosotros un hogar vendido, un pedazo de vida arrebatado sin previo aviso, y la esperanza de que algún día el destino se acuerde de nosotros. La justicia no hace ruido. Llega así, silenciosa, firme, en el momento justo. Y cuando llega, no solo devuelve lo robado, sino que te devuelve a quien eras antes de que te lastimaran. Y es en ese instante que la vida, por primera vez en mucho tiempo, respira en paz. La noche cayó lentamente, como si el tiempo por fin hubiera aprendido a respetar mi silencio. La casa estaba vacía, pero por primera vez en mucho tiempo, ese vacío no me asustó. Recorrí las habitaciones con pasos lentos, escuchando el sonido de mis propios pies al tocar el suelo que una vez pareció perdido. Toqué las paredes, aún frías por la reforma, y sentí la textura áspera bajo mi palma. Cada grieta contaba un fragmento de la historia que intentaron borrar, pero que ahora volvía a ser mía. Abrí las ventanas. Entró el viento, trayendo consigo el olor a tierra mojada y recuerdos. El mundo exterior seguía igual, los vecinos charlando en la acera, el perro ladrando a lo lejos, el canto de los grillos. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Ya no era la mujer que se fue llorando. Era la mujer que regresó. Y regresar no solo significaba recuperar lo perdido, sino comprender que a veces la vida necesita quebrarnos por completo para que podamos reconstruirnos con nuestras propias manos. Fui al dormitorio y encontré, en el fondo del cajón, una vieja fotografía. Yo, mi marido y mi hijo, aún pequeño, con las manos manchadas de tarta de cumpleaños. La imagen temblaba entre mis dedos. Dolía mirarla, pero no con el mismo dolor de antes. Ahora era un dolor limpio y maduro, el dolor de quien acepta lo que fue y lo que ya no será. Dejé la foto sobre la mesa y encendí una vela a su lado. La llama parpadeó lentamente y la luz danzó sobre el rostro sonriente del niño que una vez me llamó madre. Sentí la necesidad de perdonar, pero no a él, sino a mí misma. Porque guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Aprendí que el perdón no borra, solo devuelve el poder a quien sobrevive. Y yo sobreviví. Afuera, el cielo comenzó a clarear. Los primeros rayos del alba se mezclaron con el lejano canto de un gallo. Abrí la puerta y me paré en la acera, observando cómo el horizonte cambiaba de color. La luz ascendía lentamente, tiñendo los tejados, las ramas de los árboles, los cables de la luz. Era como si el mundo entero respirara al unísono conmigo. Con cada respiración, me sentía más ligero. Con cada exhalación, dejaba atrás el peso que me oprimía. Pensé en todo lo que había vivido, en el hospital, en la tienda, con la traición, en el juzgado. Pensé en las mujeres que me precedieron, que también fueron silenciadas, engañadas, desechadas. Y comprendí que, de alguna manera, todas estaban allí conmigo, impulsándome a seguir adelante. La venganza, después de todo, no era el final de la historia. Era solo el comienzo de la liberación. De vuelta en la habitación, me senté en el sillón, cerré los ojos y escuché el murmullo de la casa. Sentí orgullo. No el orgullo de haber vencido a alguien, sino el orgullo de haberme vencido a mí misma. A esa versión frágil, insegura y sumisa de mí que creía que amor y dependencia eran lo mismo. La vida me ha enseñado que la fuerza no reside en gritar, sino en la calma, que la justicia no necesita ser ruidosa para ser justa, y que la dignidad, una vez recuperada, brilla más que cualquier victoria. Así que, si me escuchan ahora, tal vez comprendan lo que quiero decir. Hay momentos en que el mundo intenta destruirte, pero es en ese instante cuando descubres que las raíces siempre estuvieron dentro de ti. Quizás por eso tantas personas eligen quedarse aquí, presenciando cada revelación, porque saben que todo dolor puede transformarse en una semilla. Hoy, yo soy esa semilla. Y mi hogar reconstruido ya no es solo una vivienda. Es un símbolo, un recordatorio silencioso de que quienes intentan extinguirnos, sin saberlo, encienden algo mayor. Y si esta historia te conmovió, si te recordó algo que el tiempo intentó borrar, deja tu huella también. A veces, un simple gesto es el eco que mantiene viva la valentía de quienes casi se habían rendido. Porque, al final, eso es lo que realmente importa, volver a empezar sin miedo,
perdonar sin ceder y seguir adelante sabiendo que el verdadero hogar nunca fue una casa, sino siempre el corazón de alguien que aprendió a mantenerse firme, incluso después de todo.